Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de mecánica. Tras haber estudiado las leyes de Newton y el principio de conservación del momento lineal, pasamos al segundo de los tres principios fundamentales que os había comentado que son la base de la mecánica, que es el principio de conservación del momento angular. Este principio de conservación primero debemos, para entenderlo, definir el momento angular. El momento angular se define como el producto vectorial de estos dos vectores, el vector r, que es el vector de posición, y p, el momento lineal. Imaginaros, por ejemplo, un objeto que está girando en un cierto plano en torno a un cierto eje de rotación, ¿sí? Dando vueltas, por ejemplo, en un movimiento circular. Fijaros, el vector r, el vector es el que va desde el origen, desde el eje de giro, hasta el punto donde se encuentra el objeto. Y el vector p es el momento lineal masa por velocidad, que en este caso, si está girando en esa dirección, va como veis ahí. Bueno, pues el momento angular se define como el producto vectorial de estos dos vectores, r y p. Fijaros, es importante recordar las propiedades del producto vectorial. Recordaros que si yo tenía un vector que era el resultado del producto vectorial de dos vectores, este vector siempre era perpendicular a los otros dos. Así pues, si el movimiento tiene lugar en este plano y aquí están por tanto el vector r y el vector p dando vueltas, el momento angular en este caso estará hacia arriba, perpendicular a este plano. Es importante aquí recalcar cómo hay que hacer bien la regla de la mano derecha para entender bien cuál es la dirección del momento angular. Fijaros, si yo quiero calcular el vector L, que es el producto vectorial de estos dos vectores R y P, para hacer el producto vectorial de estos dos vectores tengo que poner los dos vectores en el mismo punto. No tiene sentido hacer el producto vectorial de dos vectores que no tienen el mismo origen. Si recordáis por definición, el producto vectorial era el área del paralelogramo que encierran los dos vectores. Eso solo tiene sentido si los dos tienen el mismo origen. Estos dos vectores nunca encierran un paralelogramo, o estos. Luego, si yo quiero hacer el producto vectorial de R y P, lo que tengo que hacer es llevarme R a la posición del objeto, porque el que tiene momento angular es el objeto. Luego R y P me los tengo que llevar a donde está el objeto. Y ahora sí, si yo tengo este R y este P y aplico la regla de la mano derecha, esta que habéis aprendido, yo pongo L hacia arriba, R sería este y P el que va hacia adentro. Y tengo entonces que L efectivamente va hacia arriba. Fijaros que si yo lo hiciera como está en el dibujo, me saldría lo contrario, que L va hacia abajo y no tendría sentido, estaría mal. Este R hay que llevárselo aquí y entonces sí aplico la regla de la mano derecha y el momento angular va hacia arriba, como corresponde a un objeto que está girando en este sentido. Ojo, porque normalmente este producto vectorial no se hace de la forma correcta. En muchos libros, por ejemplo, pintan el momento angular en el origen, cuando el momento angular es una propiedad del objeto. Bien, una vez visto lo que es el momento angular y advertido un poco de ese error, vamos a ver que el momento angular cumple una segunda ley, algo equivalente a la segunda ley de Newton, que sería como la segunda ley de Newton cuando hay giros, cuando hay rotaciones. Voy a calcular cuánto vale el cambio en el tiempo del momento lineal. Sería calcular cómo cambia en el tiempo el producto vectorial de R y P. Como es un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Fijaros que este término de aquí es nulo, porque esto sería derivada de R con respecto a t es la velocidad, P es masa por velocidad, luego esto sería el producto vectorial de los dos vectores V, y un vector consigo mismo no encierra ningún paralelogramo, el producto vectorial es 0. Luego este término se me cancela. Solo me queda esta parte R vectorial, la derivada de P con respecto a t, que según la segunda ley de Newton era la fuerza. Luego tenemos que el momento angular cambia en el tiempo según esta expresión, que es el momento de una fuerza. A esto le llamamos tau, o a veces le habéis llamado m vector, momento del par, se le llama momento del par, se le llama torque según los libros, y es el momento que ejerce la fuerza. Fijaros que hay entonces una analogía muy clara entre la segunda ley de Newton, la fuerza es lo que produce un cambio en el momento lineal de la partícula, con el momento o torque es lo que produce un cambio en el momento angular. Y hay una equivalencia muy clara entre las dos ecuaciones. Y exactamente igual que antes vamos a tener un principio de conservación. Antes decíamos, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es 0, su momento lineal se conserva, porque el cambio en el momento lineal es nulo. Eso era el principio de conservación del momento lineal. Ahora tenemos algo equivalente. Si sobre un objeto el momento del par o torque es igual a 0, entonces el momento angular se conserva. Sería el principio de conservación del momento angular. Muy bien, es una cosa importante, si el momento angular se conserva, fijaros que no solo significa que el numerito se conserve, lo que valga, sino que también se modifica la dirección. Si se conserva el vector. Así pues, imaginaros la situación que hablábamos antes. Si el momento angular se conserva, que era perpendicular a este plano, fijaros que no solo significa que el módulo se conserve, sino que no puede cambiar de dirección.
Si no puede cambiar de dirección, pensad que los vectores R y P eran perpendiculares, ¿no? Si L no cambia de dirección, los vectores R y P tampoco pueden cambiar, porque si estos cambiaran, como este tiene que ser perpendicular a ellos, este cambiaría también. Luego, mantener este fijo implica que estos dos pueden variar en el plano, pero no pueden salirse nunca de este plano. Es decir, siempre que tengamos momento angular conservado, los objetos se van a mover siempre en el mismo plano. Vamos a ver que esto es lo que ocurre mucho en gravitación, como discutiremos luego más adelante. ¿En qué situaciones se ocurre que el momento angular se conserva? ¿Cuándo el momento del par sea cero? ¿En qué situaciones ese momento del par es cero? Por supuesto, si no hay fuerza. Si la fuerza neta es cero, no hay fuerza, o la fuerza total es cero, pues el momento del par es cero, R vectorial F es cero. En esa situación el momento angular se conservaría. Otra situación, si la fuerza se aplica sobre el propio eje de giro. En ese caso el vector que sería nulo sería el vector R, y por tanto el producto vectorial sería cero, también tau sería cero, el momento angular se conservaría. Esto es lo que pasa, por ejemplo, si yo intento abrir una puerta empujando desde la bisagra. Si por muy fuerte que yo empuje, si empujo en la bisagra, la puerta no gira, porque este vector es cero, no produzco giro. Y la última situación es que el producto vectorial de R y F, que es tau, es cero, si esos dos vectores son paralelos o antiparalelos. Como sabéis del producto vectorial, dos vectores paralelos o antiparalelos no encierran ningún paralelogramo, el producto vectorial es cero. Esta situación es la que se llaman fuerzas centrales. Cuando la fuerza que actúa sobre el objeto va en la propia dirección del vector R, se llaman fuerzas centrales. Un ejemplo claro es lo que ocurre cuando un cuerpo orbita en torno a otro, por ejemplo en la gravitación. Imaginaros que yo tengo aquí el Sol, imaginaros que tengo un cuerpo orbitando alrededor de él, por ejemplo con una trayectoria elíptica, y imaginaros que el cuerpo está aquí. La fuerza actúa en esta dirección, que es la fuerza de la gravedad, pero el vector de posición actúa justamente en la misma dirección. El vector de posición iría desde mi origen de coordenadas, que lo sitúo aquí, hacia el objeto. La fuerza de la gravedad va en esta dirección, el vector de posición va en esta, son antiparalelos. Tau es cero, el momento angular se conserva. Fijaros que eso vale para cualquier instante de tiempo. Cuando está aquí, también la fuerza de la gravedad va en esa dirección, mientras que el vector de posición, la fuerza de la gravedad va así, mientras que el vector de posición va así. Son siempre antiparalelos, el momento angular se conserva. De hecho, el hecho de que el momento angular se conserve es de donde se deduce la segunda ley de Kepler que habéis estudiado, de que se barren áreas iguales en tiempos iguales. Eso es consecuencia de la conservación del momento angular, aunque lo veremos más despacio cuando estudiemos gravitación. Aquí os pongo algunos ejemplos de conservación del momento angular. Fijaros, cuando un patinador salta, normalmente encoge sus brazos para girar más rápido. Eso es porque si el momento angular se conserva, si L es constante, como es el producto de distancia por momento lineal, distancia por velocidad, cuanto menor es la distancia, cuando encoge sus brazos respecto a su eje de giro, mayor entonces es la velocidad de giro. Lo mismo pasa con los saltadores de natación, se encogen el cuerpo, disminuyen entonces el radio de giro de su cuerpo respecto al eje de rotación que está en su centro, y entonces la velocidad de giro es mayor. Y por último, también eso ocurre cuando, por ejemplo, hacemos girar una pelota encima del dedo. Cuanto más rápido gire, más momento angular tiene, y al conservarse más difícil es modificarlo. Como os decía antes, se conserva también el eje de giro, por eso la pelota se mantiene en equilibrio conservando la dirección del momento angular. Os dejo también en el material adicional algunos vídeos donde podéis ver algunos otros ejemplos de conservación del momento lineal. Por último, una idea errónea que quería tratar con vosotros es la de que cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante no tiene momento angular. Tendemos a pensar que el momento angular se debe a un giro, y por tanto si no hay giro no hay momento angular, y eso es erróneo. Fijaros, si un objeto lleva velocidad constante, significa que no tiene aceleración, no actúa una fuerza sobre él. Si no actúa fuerza, entonces estamos de acuerdo en que el momento angular, o sea, el par que ejerce esa fuerza es cero, el momento angular se conserva. O sea, velocidad constante implica que el momento angular se conserva, pero no implica necesariamente que ese momento angular sea cero. Imaginaros este objeto que va en línea recta con una velocidad constante, y este es mi origen de coordenadas. En un instante este es su vector R1, en este otro instante este es el vector R2, este es su vector en cualquier instante de tiempo R sub i. Puedo calcular cuánto vale el momento lineal en cada uno de esos instantes. Será R1 vectorial mv, o R2 vectorial mv, o RI vectorial mv. mv, como la velocidad constante, es la misma. Lo que voy a demostrar es que todo esto siempre vale lo mismo y vale un valor constante, como hemos discutido. Fijaros, ¿cuánto vale R1 mv? Bueno, pues módulo del primero, R1, módulo del segundo, mv, por el seno del ángulo que forman los dos. Exactamente igual sería R2 mv por el seno del ángulo que forman los dos, y así sucesivamente. Vamos a ver ahora cuánto vale cada uno de estos términos. R1 por el seno de θ1, R2 por el seno de θ2. Fijaros, R1 sería este módulo, lo que mide este vector aquí, el seno de θ sub 1 sería el seno de este ángulo,
Y justamente ese producto es la distancia d que hay aquí, que sería la misma que habría en este instante. Esa sería la distancia d. Luego R1 por el seno de θ1 vale d. Pero exactamente igual pasa con R2. Si este es el vector R2, este es el ángulo ahora θ sub 2, también R2 por el seno de θ sub 2 es la distancia d. Y así para cualquier instante de tiempo. Luego R por el seno del ángulo en cualquier instante vale d. Por tanto, el momento angular en cualquier instante de tiempo vale m por v por d. Efectivamente, el momento angular es constante, como impone el principio de conservación, pero no es nulo. Un objeto que viaja en línea recta no tiene por qué tener un momento angular nulo, simplemente un momento angular constante, como podéis ver aquí. Bueno, hasta aquí la conservación del momento angular. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.